Te voy a leer. Hermana Quirós se está conectando ya. Que te bendiga, hermanita. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9 en adelante, leemos lo siguiente y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo le aconsejaría, hermano, que esta escritura que está hablando Jesucristo ahí, vayan sobre de ella porque es bien significativa. Jesús dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Esto usted lo puede apreciar un poco mejor cuando usted estudia en el viejo pacto, donde aquí vemos el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que le construyera, ¿no? Que todo esto es tipo de Cristo Jesús. En el lugar santísimo, que era lo que había, estaba el arca. Era una caja con una tapa. Esto era de madera, pero en el lugar santísimo, aunque había madera, no se veía la madera porque todo estaba forrado con oro. ¿Ok? Dentro de esa arca estaba la vara de Aarón que había florecido. El maná que Dios le dijo a Moisés que escogiera y lo pusiera en una urna dentro del arca. Pero también estaban las segundas tablas que Moisés bajó del monte donde estaba Dios hablándole. Yo digo la segunda porque las primeras, cuando él bajó, ¿qué pasó con las primeras tablas? Cuando Moisés llegó y el pueblo estaba envuelto en una idolatría, en un becerro de oro que Aarón le había hecho, y ahí estaban bailando, bebiendo, y algo bien significativo, que Aarón los mandó a preparar para el día siguiente. Escuchen esto, lo que le dijo Aarón: mañana vamos a celebrar fiesta, no al becerro, a Jehová. ¿Y por qué esto es significativo? Porque lamentablemente hay muchas personas en los rituales, no importa la secta religiosa que sea, que se creen que le están sirviendo a Dios o haciendo rituales para Dios. Y todo aquello que se sale del marco de enseñanza de la economía de Dios, hermano, Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. O sea, Dios no necesita de nadie. Por eso es que en la economía de Dios, Él es el que toma el iniciar todo, inclusive aún con nuestra salvación. Hay veces que yo diría que por ignorancia, ¿no? Muchos nos damos el crédito porque yo estoy en Cristo hoy. Y hermano, quien ha iniciado todo es Dios. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Cuando vemos en el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia naciente, comenzaron los apóstoles a predicar. El primero que comenzó a predicar fue Pedro. Pero ustedes van a encontrar en ese libro que dice que Dios
añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hay veces que el hombre, yo creo que por ignorancia, se da brillo él. Cuando quien inicia todo, pero no lo deja a mitad, él sigue hacia adelante, es Dios. Hermano, nosotros lo que estamos es, como creyentes ya, predicar el evangelio, pero hay muchos que se creen que porque tienen buena preparación académica, son los que están aptos para predicar el evangelio, porque tienen un testimonio grande. Pero para Dios, un testimonio grande ni chiquito. Es que cuando Él decide por una vida, en el momento establecido por Dios, esa vida va a tener unas experiencias que va a venir a Cristo Jesús. Y hay veces que uno predica creyendo que el que va a lograr que esas vidas vengan al Señor es uno. De hecho, yo he escuchado a muchos predicadores decir, mira, en ese lugar ya no se debe predicar más. Si esa gente ya han escuchado el evangelio por tanto tiempo y son rebeldes, se están creyendo que cuando le predican a una vida, en ese momento la vida está llamada a convertirse. No, hermano. Hay veces que la vida se convierte cuando usted le predica por primera vez. Pero hay veces, muchas veces usted tiene que dar rodillas, seguir predicando, creyendo que Dios dijo a través de Jeremías: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. No hay nada en este mundo resistente al fuego. A prueba de fuego puede haber algo, algunos materiales, pero resistente, el fuego sigue dando hasta que... Y la palabra de Dios, en todo hombre y toda mujer que no se ha convertido, Dios considera ese corazón como un corazón de piedra, que es duro. Pero por eso Él dice a través de Jeremías: mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Usted coge una piedra grande y usted dice, pero ¿quién va a moler esa piedra? Sígale dando todos los días, poco a poco con un martillo. Le va a coger tiempo, pero poco a poco la va a ir desgastando hasta que la deshace. Y así es la palabra de Dios. Por eso el que predica tiene que predicar sin perder la fe en Dios, porque es Dios quien tomó la iniciativa y es Dios quien lleva hacia adelante su plan. Amén. Amén. Y esta escritura es bueno que ustedes la sepan. ¿Dónde está? En Juan 15, el evangelista Juan, capítulo 15. ¿Por qué? Porque muchos se creen, no han sabido diferenciar entre el viejo pacto y el nuevo pacto. De hecho, hoy tenemos la secta de los adventistas, donde ellos pues creen que son la iglesia verdadera porque ellos guardan el sábado, según ellos, ¿verdad? Pero quien ha guardado la ley de Dios de principio a fin es Jesucristo. Por eso Él dice aquí que los mandamientos del Padre Él los ha guardado. Él nos da ahora unos mandamientos a la iglesia. Y Él dice que los debemos de cumplir así como Él ha cumplido y ha guardado los mandamientos de su Padre. Quiere decir que si esa arca en el tabernáculo de Moisés, que estaba en el lugar santísimo, tipificaba a Cristo, pues el arca contenía la ley de Dios. Quiere decir que Cristo era el que guardaba la ley de Dios en su corazón.
Y por eso en el arca estaba la tapa de la propiciación. Y Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Y no los nuestros nada más de los creyentes, sino de los de todo el mundo. Y usted dirá, pero entonces si esto es así, ¿por qué muchos se van a perder? Bueno, en Juan capítulo 16 dice, por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen. Por cuanto no creen. Porque el plan de redención que Dios llevó a cabo en la persona de Jesucristo fue una obra completa, perfecta y eterna. Y yo mismo creo que en la reunión pasada yo les mencioné que la ley, el decálogo, los 10 mandamientos están vigentes. ¿Se recuerdan? Y yo les dije que sin esa ley yo no voy a tener una buena efectividad predicándole el evangelio a otra persona. Porque ¿cómo yo le pruebo a esa persona que es un pecador y que el pecado está en él y lo separa de Dios? No es por lo que yo le diga, es por lo que la ley de Dios dice. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 3 y verso 20 dice que la ley vino para darle conocimiento al pecado. ¿Y dónde está el pecado? En este cuerpo carnal. En este cuerpo carnal. La ley no estaba en el plan original de Dios. Pero ¿por qué Dios la dio después? Bueno, en Gálatas Pablo dice que fue añadida por causa de las transgresiones. Imagínense un pueblo que no tiene ley, vive en anarquía, con leyes, y ya usted ve cómo están las cosas. Y por eso es que usted ve en el viejo pacto donde hay hombres que tenían más de una mujer. Pero entonces Dios dio la ley para ir regulando a este pueblo, y tenemos que tener cuidado porque cuando Cristo viene, Él le dio cumplimiento a la ley, pero los mandamientos de Cristo van a un nivel más alto, más riguroso. El adulterio que un hombre puede cometer con una mujer es cuando se acuesta con ella y tiene relaciones. Pero Cristo dijo, el hombre que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Ya adulteró en el nuevo pacto. Y Jesucristo dijo que Él había cumplido los mandamientos del Padre, dijo, y permanezco en su amor. Recuerden que Dios es amor. ¿Ok? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el mismo mandamiento que leímos, que está en Juan, capítulo 13 y verso. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Lo dijimos la semana pasada, la reunión pasada. ¿Ah? 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, pero no lo dejo ahí. Como yo los he amado. Y Jesucristo no simplemente nos dijo que me amaba en palabras, sino que Él lo demostró con hechos. Con hechos. Jesucristo no tenía que ir a morir a la cruz por Él. Pero ¿por qué Él se sometió voluntariamente
a las tinieblas, hicieron con él lo que les dio la gana, hasta que lo llevaron a la cruz. Bueno, porque ningún ser humano aquí en la tierra puede salvarse por sí mismo. ¿Ok? La ley nos encerró a todos bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Entonces Cristo, cuando va a la cruz, no muere por los judíos nada más. Él murió por judíos y gentiles. Y como dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, esto lo hemos repetido a saciedad, que de ambos pueblos en la cruz, ¿cuántos hizo? Uno. De ahí en adelante tenemos que aprender a discernir lo que nos dicen las cartas apostólicas. Esto no es asunto ahora de nacionalidad, esto no es asunto ahora de secta religiosa. Dice que en la cruz Jesucristo de ambos pueblos hizo uno para de ambos hacer un solo y nuevo hombre. En ese nuevo hombre, Jesucristo es la cabeza. Todos los creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo físico que tenemos funciona porque recibe las órdenes de la cabeza, que es donde está el cerebro. Hermano, es lo mismo en el ámbito espiritual. Si usted logra entender esto y miramos cómo están la mayor parte de los creyentes, tenemos que orar porque la división no es de Dios, es del diablo, porque la división Satanás la comenzó, no fue en el huerto del Edén, fue frente al trono de Dios, donde él era un ángel de luz. Y cuando se encontró soberbia en él, ¿por qué? Porque él quiso ser igual a Dios. Y si a Dios hay que adorarlo, pues él exige adoración. Eso fue lo que le pidió a Cristo cuando Cristo fue tentado. Le ofreció todo el mundo, todos los reinos del mundo. A mí se me fueron dados. Y a quien quiero yo se los doy. Yo te los ofrezco a ti, si te postras delante de mí me adora. Y cuando nosotros logramos entender esto, cualquier desviación que tiene un pastor o creyentes que no están dentro del marco de enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, está cometiendo idolatría. Y está siendo parte de lo que Satanás quiso al principio, pero él no ha desistido de la idea. ¿Por qué usted cree que hoy ha ganado tanto terreno el grupo este de los, ¿cómo es que se llama? Los LGTB, algo así. ¿Por qué? Porque en la creación normal de Dios, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué es lo que está impulsando Satanás a través de estas agrupaciones? Que de hecho están tratando de que en la escuela se den estas enseñanzas, que no es lo que a ti te dicen, es lo que tú sientes ser. Entonces Satanás quiere hacer una humanidad diferente a la de Dios. Y hay muchos que le están siguiendo la corriente. Claro, esto tiene un límite porque va a llegar un momento en que Dios va a decir, hasta aquí llegaron. Pero tenemos que estar conscientes. Estar conscientes. Por eso, por ejemplo, a nosotros los creyentes, Santiago nos dice, ustedes dicen que van a ir a tal sitio y va. Pero Santiago dice, pero no has dicho esto si Dios lo permite.
Que a veces nosotros fallamos mucho en eso, los creyentes. Entonces, por eso es que usted ve a los políticos y comienzan a hablar con mentiras al pueblo, prometiéndole al pueblo. Ellos no dicen, esto va a suceder así, si Dios lo permite. Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser los protagonistas. Y cuando a la larga usted ve que todo aquello que cumplieron, digo, que prometieron, ¿qué pasa? No lo pueden cumplir. Entonces están haciendo cosas que no dijeron que iban a hacer. Y por eso es que nosotros los creyentes tenemos que ser un pueblo diferente. Verso 20, de cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todo aquel que recibe a Cristo, está recibiendo al que lo envió. ¿Y quién fue el que lo envió? El Padre. Y cuando nosotros recibimos a un siervo de Dios que es de Dios, estamos recibiendo a Cristo, porque el tal es enviado por Él. Por eso hay que pedirle a Dios que se manifieste en la iglesia, en algunos creyentes, el don de discernimiento de espíritu. Porque hay muchos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos hermanos. ¿Y cómo vamos a conocer esto, hermano? Bueno, vamos a seguir las instrucciones del maestro, que se llama Jesús. Jesús dijo que el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Cuando usted va a una congregación que van a ministrar 1 hora, según citan la palabra para predicar más o menos 40, 45, 50 minutos, pero de esos 50 minutos están 30 hablando de dinero, de ofrenda, diezmo y primicia, salga cogiendo de ahí. Yo voy a dar un estudio sobre eso. Lo voy a dar. Porque eso se está dando mucho. Máxime, ahí en la Florida donde están mis hijas. Dice, abuelo, me dicen las nietas, donde quiera que uno va aquí es. Pero déjeme decirle una cosa. Aquí voy a decir algo que tenemos que examinar. En el nuevo pacto Jesucristo no pide el diezmo, ni lo ordenó tampoco. ¿Oyó? Jesucristo pide el 100%. ¿Ves que la cosa es más elevada con Cristo? Ahora, ¿qué hace Él? Que lo que tú tienes, Él no te lo quita. Pero tú tienes que entender que ahí tú pasas a ser un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Uno que administra los bienes de otros. ¿Y qué es lo que tú tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, dice Pablo, pues ¿de qué te glorías? Entonces, cuando Cristo está en la cruz, que dice que de ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 2 de Efesios, dice que la iglesia es el edificio de Dios. Un edificio que está siendo edificado. Esa edificación, los materiales de la edificación de ese edificio son oro, plata y piedras preciosas. ¿Ok? Pero hay muchos que están edificando en madera, heno y hojarasca.
La madera es algo terrenal que es temporero. Eso está en 1 Corintios 3. La madera es temporera, es terrenal. La hojarasca, ¿qué es la hojarasca? Una hoja seca que el viento se la lleva para donde le da la gana. Y el heno, pues, una espiga que la comen los animales. Y esos no son los materiales para la edificación. Repito, la edificación tiene que ser en oro, plata y piedras preciosas. ¿De quién habla el oro? El oro habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la iglesia está siendo edificada con aquel que la compró, que es Cristo Jesús. Las piedras preciosas. Bueno, Pedro dice que Cristo es la piedra de fundamento. Pero Pedro dice a los creyentes, y vosotros como piedras vivas para ser edificados y ser un templo santo en el Señor. Piedras vivas. ¿Y por qué piedras vivas? Porque tenemos la vida que es Cristo Jesús. O sea, la iglesia es un cuerpo orgánico. Es orgánico porque tiene vida y esa vida es Cristo Jesús. No es una secta religiosa. Usted no le puede ponerle el nombre. Que si pentecostal, que si bautista, que si metodista, eso es lo que ha traído es divisiones. Que si la católica, hay una guerra ahí en los videos que están poniendo ahí, los católicos están tirando a todo lo que da. Y hay un cura que se llama Luis Toro, que está arrasando con medio mundo, según él. Pero ustedes saben que cuando Moisés fue a Egipto y comenzó a hacer milagros, ¿qué hacían los pitonizos que tenía Faraón? Hacían lo mismo que Moisés. Moisés tocó el agua con la vara y se convirtió en sangre. Y Dios los dejó hasta que llegó a que Dios le dijo, hasta aquí. Y los hizo caer en vergüenza. Y así va a pasar porque nosotros le servimos a un Dios que es grande, grande en misericordia. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que Dios le va a decir, hasta aquí llegaste. Dios algún día de esto le va a presentar a uno de sus siervos. Yo acá pensando, ¿verdad? Que se le va a parar al frente y le va a decir, hijo del diablo, ¿hasta cuándo tú vas a estar tosiendo las escrituras y llevando a un pueblo a la perdición? Vas a quedar mudo. ¿Ah? Entonces ahí, porque hay mucha gente, muchos que están siendo confundidos, le están creyendo. Inclusive hay videos donde hay pastores que eran evangélicos y con lo que el cura le probó, se han convertido ahora al catolicismo. Yo no creo eso, pero yo creo que un evangélico que haya nacido de nuevo, mantiene la mirada puesta en Cristo y no. Y como familia del Señor, que dice en Efesios 2 que somos la familia del Señor, ahí no dice que yo soy la familia del Señor. Ahí está hablando en plural, que somos la familia del Señor. ¿Por qué la familia? Porque tenemos un solo Padre. Ese es Dios. Por eso es que nos llamamos
hermanos, porque hemos sido engendrados por un mismo Padre, esto es Dios. Y como familia tenemos y estamos llamados a comportarnos. En la familia del Señor, lo que el Señor nos manda es que nos amemos los unos a los otros. Y que en la familia del Señor todos somos iguales para Dios. Lo único que como miembros de un mismo cuerpo, el Espíritu Santo se manifiesta repartiendo dones como Él quiere a diferentes hermanos. Pero cuando un hermano tiene un don dado por el Espíritu Santo, tiene que entender que ese don no es para que él se las eche. Ese don es para beneficio del cuerpo. Esto Pablo lo ilustra muy bien en 1 Corintios 12 cuando habla de este cuerpo humano. Es un cuerpo porque tiene muchos miembros y cada miembro tiene la función que tiene que hacer en el lugar donde Dios lo puso. Las manos, los ojos, la boca, la nariz. Y cada miembro actúa para bien del cuerpo, no para bien de él. Y esto muy pocos han entendido esto y por eso es que hay muchos hechones en muchas congregaciones que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Y van a la deriva porque yo soy de los que creo que hasta que no tengan la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, van a actuar como miembros independientes. Aquí el que se soy yo, el que mando soy yo. Esa es la actitud de muchos pastores. Y aquí hay que hacer lo que yo diga. Hay muchos que de pastores han pasado a dictadores. Son dos cosas diferentes. Porque cuando un hermano ha fallado en algo y el pastor lo sabe, allá llaman la junta, llaman a esa persona y de acuerdo al pecado que ellos lo evalúan, pues tiene 6 meses de disciplina. No puedes hablar aquí, puedes venir y sentarte, ahora el diezmo no lo dejes de dar. Y trae siempre la ofrenda, ¿ves? Cuando bíblicamente, y eso nos lo dio a demostrar Jesucristo, que Él ama de verdad. Y nosotros hoy no podemos decir que no podemos, porque esto no es con nuestro amor. Romanos 5 y verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor estamos llamados a perfeccionarlo. ¿Cómo lo vamos a perfeccionar? Bueno, cuando vemos a un hermano débil, en vez de yo darle para abajo para que se avance a caer, nosotros estamos llamados a darle la mano y levantarlo. A levantarlo. ¿Ah? Le dijeron a Pedro cuando estaba frente al Sanedrín, tú eres de los de ellos. Y por tu hablar te descubre, porque hablaba igual que los. Y Pedro negó al Señor y con juramento. ¿Ah? Cuando Cristo murió, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuál era el trabajo de Pedro antes de que Cristo lo llamara? Él era un pescador. Estaba con su hermano Andrés pescando y Jesucristo pasó. Síganme, que los voy a hacer pescadores de hombres. Oye, ¿y tú no se has fijado que esa orden que dio el Señor inmediatamente
Pedro y Andrés le obedecieron. Más adelante vio a los hijos de Zebedeo que estaban remendando las redes. Y les dijo, síganme. Dejaron las redes al padre y todos le siguieron. ¿Ustedes saben por qué? Porque es el Señor quien está dando la orden. Y cuando el Señor da una orden, la acepto o la rechazo. No hay nada más. No hay nada más. No hay opciones. No hay excusa. No hay opiniones. Es que el Señor dijo esto. ¿Lo hace o no lo hace? Punto. Y parece que las esperanzas de Pedro se perdieron, lo mataron. ¿Y ahora qué? Pues vamos a pescar de nuevo. Pero cuando se fue a pescar de nuevo no fue solo. Se llevó a los que estaban con él enredados también y se fueron todos a pescar de nuevo. ¿Ah? ¿Y qué hizo Jesucristo? Después que lo niega, abandonó el llamado que el Señor le dio por un momento. Cuando está otra vez en el mar, allá fue Cristo. A buscarlo. Pedro, ¿me amas? Por 3 veces. Apacienta mis ovejas. Este fue el llamado, o sea, los llamados de Dios son irrevocables. Y aunque estamos llamados a caminar una vida en santidad, Juan nos dice en su primera carta que el que diga que no ha pecado, el tal es embustero. Y la verdad no está en él. Y en el momento menos pensado, nosotros podemos resbalar. Pablo nos dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Ah? Nosotros no estamos para entrar como un dictador y actuar los unos con los otros. Nosotros estamos llamados a actuar como hermanos, como la familia del Señor, y aquel hermano que esté débil en la fe, nosotros ayudarlo para que se fortalezca. El que se ha apartado y quiere volver, recibirlo. Mire, aquí hay unas cuantas hermanas que han pasado por la experiencia de dar a luz. Y cuando llegó el primer hijo a la familia, ¿hubo llanto o hubo alegría? Hubo gozo. Hubo gozo. Y no solamente la madre, el padre. ¿Ah? Sino que también algunos vecinos y amistades se gozaron, la felicitaron a ella, a la madre. Al año, esa misma madre vuelve a quedar embarazada y tiene otro hijo. Cuando ese otro hijo nace, ¿qué hace la familia? Se regocijan porque hay uno más en la familia. Y así sucesivamente. Cuando un inconverso se convierte al Señor, ¿dónde es que primero provoca una fiesta? En el cielo. Un solo pecador que se arrepiente, no habla de mucho. Uno solo. ¿Eh? Y nosotros estamos llamados a que Dios nos dé revelación de cómo es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo no me puedo encontrar y creerme que soy superior a otros hermanos. Yo soy un miembro del mismo cuerpo. Y lo que estamos llamados es, como dice en Efesios 4, a guardar la unidad
del Espíritu. La unidad del Espíritu. Hay veces que en muchos lugares donde tienen los edificios que le llaman templo, que eso es una mentira, pero así le llaman, ya el pastor tiene un conocimiento de quiénes son los que llevan tiempo ahí, pero de momento le aparece uno que se convirtió y no cualquiera, se convirtió, ¿cómo que se llama el Daddy Yankee? Y yo digo, qué bueno. Digo, Señor, que se sepa ubicar. Porque es una persona que llega a una congregación que si no tienen la visión de revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿dónde lo van a querer sentar? En la primera fila. Y ya con verlo nada más, este está capacitado para... Y hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé quiénes van a venir aquí o cuántos de los que hay se van a ir y no volver. No sé. Pero los que estén y sigan llegando, si se convierten a Cristo, tenemos que mirarnos los unos a los otros, que somos de la familia del Señor. Y que tenemos que amarnos los unos a los otros, pero como dijo Juan y lo leímos en la reunión pasada, no amarnos de palabra, sino con hecho. Yo no sé cuánto han leído en el Viejo Pacto que dice de ese pueblo que Dios eligió como su pueblo escogido, que fue el pueblo de Israel. Dios le dio la palabra, pero usted se va a encontrar que dice que con la misma palabra que Dios le dio, los probó. ¿De qué estábamos hablando nosotros en la reunión pasada el domingo? Del amor, de cómo es que debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros tenemos vida eterna? Que no faltamos a las reuniones, que sé mucha Biblia. La evidencia que tenemos la vida eterna, dice Juan en el capítulo 3 y verso 14, es cuando amamos a los hermanos. Si nos amamos los unos a los otros, esa es la evidencia de que tenemos la vida eterna. El hermano Rafa, hoy no lo vemos sentado en esa silla. Hoy está acostado en una cama del hospital de área de Manatí. ¿Qué vamos a hacer? La costumbre que hay en la religión es, hermano, vamos a orar por el hermano Rafa. Y ahí lo dejamos. Pero Jesucristo nos hace una advertencia que la va a tener al final. Y dice, porque estuve enfermo, ahí no dice, y oraste por mí. Y me fuiste a ver. Me fuiste a ver. Ay, hermano, pero es que tantas cosas que yo tengo que hacer. ¿Y qué ustedes creen? Si nosotros seguimos las instrucciones del Señor, que nos dice las cartas apostólicas,
que no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Yo me imagino al hermano Jafa con el deseo de estar ahí sentado en esa sillita, escuchando la palabra, y ustedes saben cómo es ese hermano, que se puede dar testimonio de él. Imagínense que hoy domingo, él está allí desde el viernes, llegue la noche, se acabó la hora de visita y no nos vea ninguno de nosotros. Y esto pues es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor nos pide. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Cómo dice el verso? Como yo los he amado. ¿Y qué más? Y en esto conocerán que son mis discípulos. Usted sabe que hay, una vez a mí me criticaron, una hermana, porque yo iba a ver enfermos y no llevaba Biblia. A alguien siempre, pues, yo no sé si es que le gusta el bochinche, no sé, pues me lo hizo saber. Y yo le dije, dile a la hermana, ella tiene razón. Yo dejé de llevar la Biblia cuando voy a ver a un enfermo. Pero dile que se esté tranquila, porque yo no llevo Biblia, pero llevo la palabra conmigo. Y esa no es la identificación que nosotros tenemos que tener. Donde quiera vamos con una Biblia bajo el brazo como si fuera un desodorante. Yo tengo que alimentarme de esta palabra mientras pueda aquí en mi casa, entendiendo que el rema, la vida es la que nosotros tenemos que llevar. Y en el momento apropiado el Espíritu Santo nos va a dar para que esa palabra que está, ese depósito que le dijo Pablo a Timoteo, que es el que tenemos que cuidar, ese depósito, tenerlo en nuestro espíritu, que cuando sea necesario, usted pueda hacer un débito ahí, que el Espíritu lo va a ayudar a hacerlo, porque tiene el depósito ya en su espíritu. Amén. Y nosotros tenemos que movernos a esto. Yo una vez propuse en un lugar, pero ¿por qué cuando esta hermana que está enferma, que sabemos que está de cama, el domingo no nos movemos allá y damos la reunión en la casa, la visitamos? No, hermano, porque el domingo es donde la gente nos visita y usted no sabe quién va a venir de visita. Y como donde manda capitán, no manda marinero. Pero hasta en eso, hermano, hay que tener cuidado. Mire esto, nosotros tenemos que congregarnos como lo estamos haciendo. Es más, la iglesia comenzó reuniéndose ¿cómo? Todos los días, por las casas, en grupos pequeños. Nosotros nos reunimos los domingos nada más. Y cuando se pone, porque la reunión hay que darle la importancia que tiene. Pero yo no puedo poner la importancia de la reunión
por encima de la importancia que yo tengo que darle a un hermano que está en una cama enfermo. Para que el gozo de ese hermano o esa hermana se cumpla, es que él va a ver, y no él, los que están a su lado. Nosotros pasamos por una experiencia muy linda en Toalta. Yo me recuerdo que yo tenía una guaguita Chevrolet, de esa bajita que no sé cómo llamarle a eso. Y cuando yo me metí por la calle, que a la izquierda me quedaba el correo y estaba el negocio de Manolín Chévere, allí la guagua se apagó en el mismo medio de la carretera. Yo de mecánica no sé nada. Me tocaron bocina y yo no puedo hacer nada porque no quiere prender. Llamé a un hermano que fue el hermano Torres. Me dijo, ¿dónde está la guagua? Yo le expliqué. Y al ratito parece que él siguió llamando. Allí llegaron como 10 o 12 hermanos a socorrerme. Cuando uno que sale, que está pendiente frente al negocio de Manolín Chévere, me dice, ¿y esos que llegaron ahí, quiénes son? Pues le llamó la atención, llegó un grupo de momento a socorrerme. Yo le dije, esos son mis hermanitos en Cristo. Dijo, wow. Porque están viendo. Cuando hay un amor manifestado, hermano, pasamos la experiencia que los domingos no había que predicar. No había un momento de revisarnos, porque fuimos todos, los doctores y las enfermeras, tanta gente. En un hospital. Y entonces siempre la hermana tenía alguien por quien quedarse. Siempre se iban formando todas. Y los domingos, cuando comenzábamos a cantar sin ningún programa, realmente un hermano salía ya cantando un cántico y los demás le seguían. Había una alabanza genuina. Cuando usted miraba para el lado, usted veía visitas que llegan por primera vez llorando. ¿Quién hacía todo eso? El Señor, hermano. Porque había una vida. Esto es asunto de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto no es asunto de programas no, esto es asunto de vida. De vida. Y aun si nosotros, que tenemos que entender esto, como dice Pablo en Efesios 2, que nosotros somos salvos por gracia. Pero no lo deja ahí. Por medio de la fe. O sea, la gracia de Dios es Cristo mismo. Cuando Dios nos habla de su Hijo, que en Cristo está la gracia de Dios para nosotros y que por gracia nos salvó, lo maravilloso es que la fe que necesitábamos para entrar a esa gracia, Dios mismo nos la dio, porque Pablo dice, somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Tanto la gracia como la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Y por eso Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, dice que esa fe es la que obra por el amor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, pero es la fe que obra por el amor. ¿Y cuál es esa fe que obra por el amor? La fe que Dios nos ha dado. Nos la dio porque Él es amor
y por cuanto Él nos ama, nos ha dado eso como regalo. Y todo eso está en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dejar la administración de hoy. El hermano Rafa está en el hospital de área. Estoy permitiendo que eso quede grabado para que los hermanos que nos se conectan oren también por él, que están lejos, allá en la Florida, en New Jersey, en Texas, ¿dónde está Quirós? En Bogotá, que oren por el hermano Rafa. No necesariamente tiene que ser ahora cuando salgamos de la reunión, sino que después que almuercen, ustedes deciden si van a ir a ver o no. El hospital de área, recuerden, pasan el hospital, el Doctor Center, y el último a mano derecha, ese es el hospital de área. La visita es de 11 de la mañana a 7 de la noche.